a vida é feita de vários momentos. E eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. É por isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Boa tarde, buenas tardes. Vamos a dar continuidad al tercero simposio latinoamericano de estudios cobertinianos. Estamos aquí hoy en un panel mucho especial que será llamado Mosaico Cobertiniano, que será conducido por nuestro amigo profesor Dante Parra. Pero antes, tenemos también otra situación muy especial. Pero primero, para que sepan lo que se trata, voy a invitar a miembro ad honorem del Centro Latinoamericano de Estudios Cobertinianos y secretaria del Comité Internacional Pierre de Coubertin, Elvira Ramini, para nos enseñar lo que pasa. Hola, Elvira. Hola, buenas tardes. Es un placer y honor estar con todos ustedes hoy. Es una coincidencia, una fecha realmente entrañable, el simposio, muy importante, con tan célebres personajes que participan y una persona que cumple hoy 99 años y empieza su año 100 mañana, el señor Jacques Gould. Hoy es su cumpleaños. Qué maravillosa coincidencia. Y nosotros hemos pensado, pues, compartir esta felicidad con ustedes. Está con nosotros su hija, Agnès Gould, que desea saludar a todo el mundo con unas cuantas palabras. Agnès, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, bonjour. Jacques Gould, mon père, est né en 1922.
Mi padre, Jean Gould, nació en 1922. En 1929, à Vidi, à Lausanne, en Suisse, il rencontre Pierre de Coubertin. En 1932 conoció a Pierre de Coubertin en Lausanne, en Vidi. Ensuite, il commence à faire du football. Ha practicado fútbol inmediatamente después de haberle conocido. Et il évolue dans le théâtre et la littérature. Y siguiendo los valores de Coubertin, él se dedicó también al teatro y au teatro y a quoi d'autre? Philosophie, littérature. Ajá. Teatro, filosofía y literatura. Et ensuite, il rencontre aussi Paul Martin, qui est un athlète de l'athlétisme, un coureur de fond. Al mismo tiempo, se encontró con el doctor Paul Martin. Fue atleta de alto nivel que participó en los Juegos Olímpicos varias veces. En 1975, ils décident ensemble de fonder le Comité international Pierre de Coubertin à Lausanne. En 1975, los dos, Dr. Paul Martin y Jacques Gould, deciden de establecer, de crear el Comité Internacional Pierre de Coubertin. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il faut être ensemble. Porque hay que estar juntos. Il faut transmettre l'idée fondamentale de Pierre de Coubertin, qui est la pédagogie. Juntos transmitir las ideas básicas de Pierre de Coubertin y de su pedagogía. Non pas seulement ici et maintenant, mais partout et d'une manière illimitée. Su idea no era dedicarse y transmitir estas ideas aquí en Suiza, sino a todo el mundo, sin límites, que todo el mundo conozca a Pierre de Coubertin. Le message est le suivant. El mensaje es el siguiente. All together, tout le monde ensemble. Todos juntos. Pour vivre l'olympisme. Para vivir el olimpismo. Jacques Gould vous remercie et vous invite en 2025 à Sion pour fêter le Comité international Pierre de Coubertin les 50 ans. Jacques Gould os saluda a todos y os invita a venir a Suiza, a Sion, en 2025, el año de aniversario, 50 años del Comité Internacional Pierre de Coubertin que él ha creado. Muchas gracias, tanti amigo. Muchas gracias a todos los amigos que están aquí. Muchas gracias, querida Agnes. Es un honor tenerte aquí también, que eres un miembro activo también del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. Elvira está con el fuego. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, señor Jacques Gould! A ver si el próximo año celebramos juntos el centenario de nuestro querido Jacques Gould. De inmediato agradezco otra vez a Elvira y Agnes por su generosa participación y paso la palabra a nuestro coordinador del panel de ahora, Dante Parra, que es miembro del Comité Pierre de Coubertin de Argentina y también del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. Dante, vosotros. Bueno, muchas gracias, Nelson. Es un honor que me hayan convocado para moderar esta charla. Buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos.
Mi nombre es Dante Gerardo Parra, soy miembro, como dijo, y tengo el orgullo de pertenecer al Centro Latinoamericano de Estudios Cubertinianos. A continuación, vamos a tener el honor de participar de la siguiente sesión. Pero antes, les vamos a pedir que tengan en cuenta que las preguntas y respuestas están abiertas para cualquier persona que desee hablar, hacer comentarios o enviar sus preguntas vía chat. Estas serán respondidas según la oportunidad del evento. Ahora, continuando con el tercer simposio latinoamericano Pierre de Coubertin, tendremos el panel denominado Mosaico Coubertiniano. Nuestros invitados de lujo son Héctor Horacio Henry, de Uruguay, Clemencia Anaya Maya, de Colombia, y Laura Moreira León, de Costa Rica. Cada uno tendrá hasta 20 minutos para presentar su discurso. El primero en hablar será nuestro estimado Héctor Horacio Henry, cuyos palmares son: en 1992 fue designado miembro por Uruguay de la Orden de los Caballeros de la Natación Sudamericana. Ha integrado la Federación Uruguaya de Remo, la Federación Uruguaya de Pelota, y fue secretario del fútbol femenino de la UF y delegado ante el Comité Olímpico Uruguayo. También ocupó la función de delegado de Uruguay en campeonatos sudamericanos y panamericanos. Dirigió las transmisiones en Canal 10 de los Juegos Olímpicos de Atenas y Beijing. También, desde el año 2001 al 2014, fue profesor titular de la Cátedra de Historia del Deporte y Educación Física en la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el año 2020 fue miembro académico del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos. En el año 2016 fue electo presidente del Comité Pierre de Coubertin de Uruguay y en el 2014 fue designado 20º secretario general de Federación de Sociedades Gallegas en Uruguay. Y como si esto fuera poco, fue autor de libros sobre historia, deporte, política y nota de viajes por Uruguay y el exterior. También investigador e historiador de los Juegos Olímpicos. Tiene la palabra a continuación Héctor Horacio Henry. Muchas gracias, Dante. Amigo del olimpismo, amigos del mundo, bienvenidos a este tercer simposio latinoamericano sobre Pierre de Coubertin. Es un gran honor, por segunda vez, poder participar en este ámbito de intercambio con ustedes, junto a mis dos compañeras panelistas, y dar una visión sobre la vida y obra de Pierre de Coubertin. En nombre del Comité Brasileño Pierre de Coubertin, me invitó a participar y me dio el título de la temática a encarar. Me tomó un poco de sorpresa. Un mosaico coubertiniano. Pensé un poco, no sabía en primer momento cómo encarar esta temática, pero de inmediato vino a mi memoria las grandes realizaciones artísticas que observamos en Ravenna, en Italia, o el arte bizantino. Ese maravilloso mosaico vitrificado que en pequeñas piezas por sí solo no exponen nada, pero ubicadas en el conjunto nos brindan obras de realce. La vida de Coubertin fue eso, una serie de mosaicos en distintas formas, lugares y destinos, pero que unidos permite conocer una de las personalidades más brillantes y completas que conoció la sociedad a fines del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Pocas personalidades de Europa del fines de siglo llegan a ser tan importantes y de destaque en distintas áreas simultáneamente, a semejanza de lo que fueron los humanistas en el siglo XVI y XVII.
Eso lo fue Coubertin en tópicos tales como educación, arte, diseño, historia, filosofía, escritor, en medicina, deportes, comunicador, etcétera, etcétera. Con aciertos y en muchos casos generando polémicas que aún hoy, al leer su pensamiento pasado un siglo y la profundidad y seriedad de los mismos, llegan a prestar, con la necesidad que debe tener de prestársele mucha atención. Hoy, escuchando a Jean Dury, verdaderamente aprendí mucho más. Y creo que hay una de las cosas claves en la personalidad de Coubertin, es haber sido siempre fiel al lema de la baronía Coubertin: ver lejos, hablar de verdad y actúa con firmeza. Cada uno de sus actos, hasta que fallece, es la premisa. Es importante para entender algunos de los ejemplos que voy a desarrollar, es que nos ubiquemos siempre en el contexto de tiempo en que se efectuó el hecho o se desarrolló el mismo. Aclaro que en esta exposición no voy a exhibir ninguna foto, ninguna película, sino pido que me acompañen en la forma de explayar y vamos a analizar juntos cada una de estas temáticas. La escritura, ya sea en libros, en los folletos, en las cartas, en las publicaciones periodísticas y en modo especial en su discurso, fue el arma inicial de Coubertin para pregonar esas ideas. Su modo de exponer es claro, aunque un tanto diplomático al inicio, posiblemente por su pasaje universitario hacia la carrera de ciencias políticas. Cuando nuestros colegas del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos lanzan la biblioteca virtual de la obra de Pierre de Coubertin, quedamos sorprendidos de la magnitud de la misma y más que ahora está a nuestro alcance. Algo de lo que Lamartine da Costa nos habló ayer en la tarde. En estos escritos destacamos la importancia que Coubertin otorga a la prensa. Al comienzo de sus valores como educador e historiador, el papel y su voz eran su medio de difusión. Expone en varios periódicos su visión sobre el encargue que le otorga el ministro de Cultura referido a la educación en Inglaterra, en Estados Unidos y Canadá. Estos al fin le traen desazón por la incomprensión de sus opiniones y la negación a aplicarlos en su país. Coubertin se ubica primero en París y luego consigue espacios en el extranjero, participando como redactor para luego convertirse en un verdadero corresponsal. En los primeros Juegos Olímpicos de 1896, aún con todo el peso de la organización sobre sus hombros como secretario del COI, encuentra tiempo para informar a sus compatriotas en el Journal de Debat sobre los Juegos de Atenas. No olvidar que las notas eran enviadas por correo. Con una prosa clara, cuenta a quienes se encuentran por primera vez con este nuevo espectáculo, que revive 1502 años después, como él mismo lo especifica. Con exactitud recuerda el solemne acto de inauguración y así lo... El príncipe heredero, dirigiéndose al rey, le pidió que proclamara la inauguración de los Juegos y el rey, puesto de pie, los declaró inaugurados. Fue un momento emocionante. 1502 años antes, el emperador Teodosio había suspendido los Juegos Olímpicos, pensando que al abolir ese odiado vestigio del paganismo,
ayudaba a la causa del progreso. Y aquí estaba, un monarca cristiano en medio del aplauso de una congregación formada casi exclusivamente por cristianos, anunciando la anulación formal de un decreto imperial, mientras que a unos metros de distancia se encontraban el arzobispo de Atenas y el padre Didón, el célebre predicador dominico. En pocas palabras de información, pero también a esa información da la visión de un historiador. Entre las notas incluye una de contenido deportivo y nacionalista, al comentar la desconocida prueba de maratón. Comienza con una simple frase: un joven de la localidad de Marussi, llamado Spiridon Lowe, con un tiempo de 2:55, se impone en la prueba de maratón. Aclaro, 2 horas 55 minutos. Tokio se acaba de correr en 2 horas 1 minuto. A partir de ahí se explaya en la historia del porqué de la prueba y el recuerdo al soldado de Milcíades, Filípides, muerto en el ágora ateniense al anunciar el triunfo frente a los persas. Acá está el Coubertin historiador, mezclado con el Coubertin periodista deportivo. En abril se da tiempo para enviar una nota al New York Times para sostener sus ideas sobre las sedes olímpicas y la universalidad de los Juegos. Aquí surge el Coubertin político, defensor de sus postulados. Pero eso se repetirá en 1898 en notas en el Independance Belge sobre el porvenir de Europa, adelantándose en muchos años a la idea de la unidad europea. Para ver lo variado de su pensamiento y obras, basta decir que en 1912, en un periódico bilingüe de medicina en Suiza llamado Praxis, escribe sobre casos mórbidos. En los Juegos de París en 1924, dentro de la maraña de la organización, que no le era muy favorable, vuelve a darse tiempo para ser uno de los fundadores, el 2 de julio de 1924, de la International Sport Press Association, con la cual imprime a la labor de la prensa deportiva. Esto es reconocido por los profesionales acreditados que otorgan a Coubertin el carnet oficial de la International Press. Hoy en día ese carnet es exhibido en el Museo Olímpico del COI en Lausana. Ese día, 2 de julio, es reconocido como el Día Mundial de la Prensa Deportiva. Una labor ha destacado al Coubertin editor, y fue la creación de la revista olímpica, la Revue Olympique, que por años fue escrita íntegramente por él y financiada por el propio Coubertin. Llegó a tener una periodicidad mensual y sirvió de órgano de expresión del COI. Su legado se extraña para los que nos iniciamos en el olimpismo como una Biblia que nos ofrecía siempre un comentario, una orientación, la memoria del olimpismo y muy destacados estudios de historia. Ayer el español Emilio Fernández nos planteó y nos hizo ver la cruda realidad de los nuevos medios de comunicación de que se vale el COI para llegar a las nuevas generaciones. Lamento encontrarme en la generación olvidada. La fotografía y el cine están ya desplegados en el siglo XX, pero no tengo documentación o constancia de que Coubertin se haya volcado en esos rubros. Sí sabemos que como miembro del COI autorizó a la instalación de cámaras de filmación para registrar el desfile de los Juegos de Londres de 1908 y en los Juegos del 12 en Estocolmo, junto con la organización sueca,
impulsan por primera vez la transmisión por altoparlantes en las calles de algunas de las pruebas fuera de los estadios, como era el cross country y la prueba de maratón. Aquí está el visionario queriendo la mayor participación de público por medio de una tecnología moderna. Antes de su fallecimiento, radicado ya en Suiza, utilizó la radio como medio de difundir sus pensamientos a la juventud deportista y, ¿por qué no?, al público en general, emulando lo mismo que época Franklin Delano Roosevelt en sus charlas frente a la estufa con sus conciudadanos de los Estados Unidos durante la gran crisis del 29. Deseo tocar un mosaico especial que siempre me ha llegado mucho, y es el mosaico del Coubertin diseñador. Su obra máxima, Los Aros Olímpicos, es de una pureza inigualable. La premisa del arquitecto austríaco Adolf Loos, llevada adelante por Ludwig Mies van der Rohe, menos es más, es la síntesis de una creación llevada a la realidad. Si bien se dice que tuvo un proceso original en 2 aros que también creó Coubertin para una institución francesa, todo lo expuesto en los primeros bocetos que envió a sus colegas como membrete de la soja oficial fueron dibujados en 1913 en cada una de esas cartas con compás, tinta china y acuarela por él mismo. En 1914, en el 20º aniversario de la creación del COI, es exhibida oficialmente la bandera con los aros y de ahí nunca más sufrió cambios. Jacques Derry nos contó hoy de mañana que en el Bon Marché, esa gran tienda parisina, a cuadra y media de la casa de Coubertin, fue que se realizaron esas primeras banderas. Ni el logo de Coca-Cola, ni el logo de Mercedes-Benz, y ahora el tan conocido de McDonald's, han permanecido tantos años sin cambio y con el reconocimiento y la visión de cualquier persona en el mundo. No sé si se tiene en algún museo de arte moderno del mundo ubicado la bandera olímpica como arte de creación. Si no está, bien se lo merece. Posiblemente la influencia de pintor de sus padres, Charles Freddy, influyó en sus dotes creativos. Queda por tratar, dentro de estos mosaicos coubertinianos y la enseñanza de Coubertin y las artes, el creador de pruebas también, el deportista fundador, creador, como fue crear el pentatlón moderno, y como eso, muchísimas cosas más. Mis compañeras de panel ofrecerán a ustedes otras pautas, pero con cualquiera de ellas debemos con ahínco resaltar frente a las nuevas generaciones lo que significó, lo que realizó y el legado que nos legó este enorme estadista y humanista. Resalto la palabra humanista, para lo cual el tiempo sigue siempre presente. Muchas gracias y un saludo a ese hombre, su hija Nieves. Muchas gracias. Bueno, Henry, un aplauso. Te agradecemos sinceramente, brillante como siempre, siempre con pequeñas curiosidades y perlitas del movimiento olímpico. Así que muchísimas gracias por tu disertación. A continuación, vamos a presentar a nuestra invitada, Clemencia Anaya Maya. Clemencia Anaya Maya es colombiana, licenciada en Educación Física y periodista. Posee un posgrado en Informática para la Gestión Educativa, Alta Gerencia y Filosofía Olímpica, obtenida en la Academia Olímpica Internacional en Atenas. Es magíster en Dirección de Organismos Deportivos Internacionales
de la Universidad de Lyon, Francia, con amplia experiencia en diversas áreas del movimiento olímpico. Catedrática en diversas universidades del país, conferencista invitada en países diversos para tratar el tema deporte como herramienta de transformación social, valores olímpicos, mujer y deporte, entre otras temáticas. Es vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana. Dentro de las muchas distinciones y premios que posee, recibió el diploma del Comité Olímpico Internacional en reconocimiento a su contribución en la promoción del desarrollo de las niñas y mujeres en el deporte colombiano. Es un gusto cederle la palabra a Clemencia Anaya Maya. Muy buenas tardes, un saludo a todos y todas las colegas olímpicos que están escuchándonos en esta tarde. Un agradecimiento especial a Nelson por su invitación y comentarles que me encuentro muy feliz de compartir esta tarde con ustedes. Al igual que Héctor, pensar en el mosaico olímpico que nos puso como reto Nelson fue bastante interesante para mí. Me remití al origen de la palabra y encontré con alegría que la palabra mosaico proviene de Moisés, el gran profeta. Sí, como ustedes lo escuchan. Y que es este hecho de tener a Moisés en esa dimensión nos marca el profeta que nos dejó las tablas de la ley para hacer de la vida de los seres humanos una vida honesta, respetuosa y ordenada, para no entrar en profundidades de las profecías y la labor de Moisés. Encuentro entonces que Coubertin se une en el mosaico olímpico como quien pega cerámicas de colores y vidrios de colores para armar una obra de arte y decirnos a través de todo su legado que la vida puede ser mejor, que puede encontrar el ser humano una posibilidad alegre, disciplinada, ordenada y emocionante a través del deporte. Por eso, pues yo quiero hoy compartir con ustedes unas muy cortas diapositivas con ustedes para hablar realmente de lo que significa el mosaico coubertiniano desde mi punto de vista, que sencillamente es pensar en Coubertin como el romántico. Y me he remitido a que el romántico Pierre de Coubertin, pensando en cuánto me atrajo hace más de 30 años. No voy a entrar más profundidades de tiempo, pero llevo 30 años con él a mi lado y no puedo dejar de compartirles a ustedes que me enamoré de Coubertin. ¿Y por qué me enamoré de Coubertin? Porque vi en él a un hombre realmente y sencillamente romántico. ¿Y por qué digo que romántico? Porque el ser romántico es seguro de sus sentimientos y determinado. Es fiel a sí mismo, respeta su propio corazón, es decir, que nunca juega con los sentimientos de nadie, mucho menos de los seres que ama y menos de su pareja. Además, para él el amor es sagrado y eleva a ese ser que le acompaña al nivel más alto. Ama sin miedo, sin culpa.
pero profundamente reconozco en Pierre de Coubertin un hombre que amó el olimpismo, que se enamoró del olimpismo, que lo hizo parte de su vida y siguió ese pensamiento romántico como una consecuencia de esa época del romanticismo que se da a finales del siglo XVIII y llega hasta mediados del siglo XIX, pero que sin duda impacta a la vida de Coubertin y que además, como ustedes bien saben, el romanticismo se da especialmente en Alemania y Francia. A partir de allí, la vida de Coubertin está marcada por el momento histórico, por el tiempo en el que vive y por todo lo que de él, de ese momento histórico se deriva. Coubertin fue un hombre, como les digo, que se enamoró del olimpismo porque leía mucho, era un hombre lector desde su infancia, desde muy pequeño, que investigó y profundizó muchísimo desde el punto de vista de la cultura helénica, cómo se desenvolvió esa civilización y cómo esos aportes que hizo la civilización helénica a la humanidad podían verse plasmados a través de la restauración de los Juegos Olímpicos modernos. Se enamoró de la idea y perseveró en ella y creyó en ella, y como ese sentimiento de fidelidad como un hombre romántico la acarició y la abrazó por toda su vida, pero sobre todo perseveró para alcanzar a hacer la realidad para el mundo. En esta imagen que todos conocemos, sencillamente estamos plasmando ese momento histórico en que se crea el Comité Olímpico Internacional el 23 de junio, pero que además da pie a la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas. Todo ello porque ese enamoramiento que tuvo de su idea lo tuvo desde muy pequeño. Desde los 11 años cultivó la lectura, la pintura, la escritura y sobre todo profundizó sobre ese tema que leyó a través de los escritos de Homero, de Pausanias, de Píndaro, y que además le permitió enamorarse de los Juegos Olímpicos en la antigüedad, su filosofía, su influencia en la vida de los helenos, y fue creciendo en su corazón. Soñó que el mundo vibrara con los Juegos Olímpicos e hiciera del olimpismo una filosofía de vida. Fue fiel al deporte hasta el último días y practicó varias disciplinas como el remo, el ciclismo, esgrima, gimnasia, tenis. A todos se le medía, pero lo más importante de ello es que fue ejemplo. Él es el buen ejemplo, pero él fue ejemplo, es decir, creó el olimpismo en acción, porque yo creo en el olimpismo cuando lo hacemos parte de nuestras vidas, no solamente cuando teorizamos sobre él, sino cuando lo asumimos, porque eso fue lo que él hizo, mostrar que el deporte era un estilo de vida que él acogió hasta el último de sus días, entregando su fortuna, su vida misma, y dedicó esto, lo convirtió en una pasión, en un amor profundo que lo acompañó toda su vida. Coubertin, para mí, fue un hombre sensible y soñador, que se preocupó muchísimo por la juventud y la necesidad de fortalecer el nuevo concepto acerca de vivir una vida mejor utilizando el deporte. Y esto gracias a muchas lecturas que hizo de obras muy importantes que le mostraron como Charles Dickens y Mark Twain, todas las dificultades sociales que vivía el mundo, pero además viviendo la realidad de los jóvenes franceses. Y esto
le hizo sembrar a él una gran preocupación por los jóvenes. Pero no puedo dejar de mencionar el tema de la mujer en su vida. Él se enamoró de Marie Rotin, que fue una chica muy guapa, hermosa, de un origen, de una familia muy bien distinguida, además con grandes posibilidades económicas, y que él se enamoró de ella, pero a que además ella le acompañó a ese célebre momento que ustedes recordarán, el 25 de noviembre de 1892, en el Congreso Atlético de París, en la Sorbona. Ella estaba allí acompañándolo, respaldándolo, dándole apoyo, y cuando lo escucha decir ese discurso, el famoso manifiesto olímpico, ella confirma su gran amor por él y dedica su vida todo el tiempo para acompañarlo en este sueño olímpico de restaurar los Juegos y de fortalecerlos, como lo hizo Coubertin durante toda su vida. Su relación como pareja, como novios, dado que vivían en la famosa Belle Époque, que exigía un comportamiento específico, muy prudente y discreta y reservada. Su relación fue así, pero el apoyo de Marie fue permanente hacia Coubertin, respaldándolo en sus ideas y también económicamente. Finalmente se casa con ella el 12 de marzo de 1895, es decir, al siguiente año de haber logrado la restauración de los Juegos Olímpicos. Su primer hijo, Jacques, nace el 12 de marzo de 1895, unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas. Y ya ustedes pueden imaginarse, así como es de difícil organizar un evento como este, cómo sería el impacto que tuvo y el sacrificio de su familia, porque no podían estar juntos permanentemente, porque Coubertin tenía que alimentar este sueño, echar a rodar este gran sueño de restauración de los Juegos Olímpicos. Creo que Coubertin fue un hombre romántico, sensible, que debió sufrir Creo que se ha cortado. Dante, ¿puedes confirmarme? Sí, se ha cortado, Nelson. Se ha Sí. cortado la comunicación. Bueno, vamos a esperar un momentito para ver si tenemos la suerte de volver a la colección de ella. Y pronto ya comenzamos la sesión de este tema que es increíble, Dante, porque mira, hablamos, claro, de filosofía, hablamos de olimpismo, hablamos de muchas facetas, como dijo nuestro querido Jean Dury, pero mira, hablamos de amor. Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo ves lo que comenta Clemencia? ¿No te toca? A mí me toca de una manera increíble. Totalmente, Nelson. Incluso no una faceta, la relación de Pierre de Coubertin con la mujer, que por allí, para aquellos que no son amantes del olimpismo, suelen poner el ojo justo en la espinita, en ese punto, ¿no? Sin entender el contexto internacional en el que se daban ciertos acontecimientos. Pero esto de resaltar el amor y trabajar su discurso desde el amor, la verdad que me llamó mucho la atención. No lo había escuchado nunca en esa perspectiva. Sí, yo tampoco. Y es importante porque justo en la introducción de ella
Cuando empieza hablando del significado y origen de la palabra mosaico, ahí sí me despertó aún más, porque cuando pensé en el nombre de este panel, me acordaba de un libro publicado por el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la autoría de mi amigo Emilio Fernández, que estuvo ayer con nosotros, que se llama Mosaico Olímpico. Justo porque los estudios olímpicos toman muchos temas distintos, muchas abordajes distintas. Y ahí me di cuenta también, a partir del libro de Jean Dury, que Coubertin es como también un mosaico. Y por esto ya tuvimos la faceta presentada por Héctor, ¿no? Y que podría incluso haber hablado también del periodista Coubertin. Héctor, claro, se fascina por eso, ¿no, Héctor? Si quieres aparecer por ahí, serás bienvenido. Y ya estaremos también muy encantados cuando escuchamos a Laura, que veremos aún otra faceta que está en el ámbito no solamente de la psicología, de la pedagogía, pero de la psicología, justo porque él también estuvo adelante de encuentros académicos en la área de psicología. Así que ahora mismo nos hace el placer de estar aquí otra vez, Clemencia. Clemencia, te comentábamos aquí que nos sorprende esta faceta del mosaico, amor. Qué gusto escuchar a esto. Así que cuando puedas, queremos seguir escuchándote, y si puedes compartir la pantalla otra vez, será con placer que estaremos te escuchando en la continuación. Sí, siento mucho que los espíritus olímpicos están haciendo sus travesuras. Bueno, porque yo estaba feliz cuando de pronto vi que se había desconectado. Pero aquí estoy, sencillamente sí, porque, gracias Nelson, el tema es muy bello. Humano. La vivencia de Coubertin es importante porque pues todos vivimos de alguna manera enamorados del deporte, enamorados de lo que hacemos, y también muchas veces dejamos nuestras familias, nuestros hijos, y nos dedicamos a este tipo de actividades. Pero él especialmente sufrió mucho la pérdida de su hijo mayor, su niña internada en un asilo psiquiátrico, en fin, pero tuvo siempre la compañía de una gran mujer, que fue Marie Rotin, una mujer de un carácter muy fuerte, afortunadamente, porque me imagino que le cantaba la tabla a Coubertin y le ponía los pies sobre la realidad, porque quienes somos románticos tenemos tendencia a soñar demasiado, y seguramente ella le hizo bajar a la tierra para seguir sus pasos, seguir sus sueños. Coubertin, sin embargo, se encontró con una mujer que fue Alice Milliat. Fue una mujer también apasionada por el deporte, luchadora para que el programa de las mujeres en los Juegos Olímpicos fuera admitido. Y francamente yo creo que Alice Milliat retó a Coubertin, retó su concepto de participación en los Juegos Olímpicos. Esta chica también, una gran soñadora que se posó sobre su concepto de deporte para todos, porque para Coubertin para todos significaba solo para hombres, pero el concepto de todos debe ser mucho más amplio. Tenemos dificultades con el tema de todos, porque en algunos idiomas hay que decir todos y todas, en otros idiomas es solamente un solo género para incluir al hombre, a la mujer, pero en realidad el deseo de Coubertin, pienso que no era sencillamente sacar a la mujer, sino reconocer que ella había que protegerla, de tal forma que
la labor de Alice Meliat, cuestionó con contundencia que en algún momento sentenció que la única misión de las mujeres era coronar a los vencedores. Debió ser un momento difícil para él, pero también un momento humano. Hoy la vida ha cambiado tanto y todas y todos nos reunimos a hablar de lo bueno y lo malo, de lo excelente y lo que no lo es, para buscar sencillamente un punto de unión y de compartir por el bienestar de la vida del ser humano sobre la tierra. Creo que Coubertin habló sencillamente de jóvenes, fue una gran motivación. La pedagogía siempre fue su interés, fue un hombre que escribió muchísimos libros, ustedes bien lo saben, se esmeró por que el deporte fuera para todos. Y vuelvo otra vez al concepto del todo para él, y lo tomó muy literal. Hoy, gracias a los dioses del Olimpo, todos y todas participamos de los Juegos y de los valores olímpicos, pero sobre todo, uno de los valores más importantes que él como soñador fue el de la paz. Su preocupación muy grande fue la de la paz para las futuras generaciones, y creo que logró transmitir eso a través de sus escritos. Coubertin está más vivo que nunca. Él dejó un gran legado para la humanidad. Coubertin une el romanticismo y el humanismo, y hacen de estos dos estilos, de estas dos tendencias, una exigencia a través del deporte para que todos sigamos su gran ejemplo, sigamos su ejemplo en transparencia, un hombre que entregó toda su vida, su fortuna, falleció sin un céntimo. Su esposa era quien le daba incluso el dinero para poder transportarse de Lausanne a Ginebra todos los días. Fue un hombre que entregó con pasión cada uno de sus días a hacer del deporte olímpico algo grande para la humanidad. Hasta tal punto de llegar a pensar, miren lo romántico que fue Coubertin, que su corazón pidió que fuese llevado a Olimpia, y allí está depositado en Olimpia, en un monumento especial al que muchos habremos visitado, y que los que no lo hayan hecho invitamos a visitar, porque fue un hombre tan romántico y que tuvo un corazón que lo dio todo por convicción, por amor a lo que hacía. Y eso es, creo que, el legado más importante de Coubertin. La enseñanza más grande es: amemos lo que hacemos y compartámoslo con amor con toda la humanidad. Creo que eso fue lo más importante de Coubertin. Por eso te amo, Coubertin. Gracias por compartir esta pequeña charla con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Clemencia, agradecemos tu brillante presentación. Se cortó la comunicación, estábamos en una película que se cortó la parte principal, justo venía la propaganda, así que nos quedamos todos deseosos de seguir con la segunda parte. Así que te agradecemos enormemente, Clemencia, tu presentación fue hermosa. Ahora llamamos a nuestra otra invitada, que es la estimada Laura Moreira. Laura Moreira es licenciada en Psicología por la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, UCASIS, en Costa Rica. Máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Nacional Estatal de Distancia, UNED, España. Máster en Estudios Olímpicos, Educación Olímpica y Organización de Eventos Olímpicos en el año 2018. Participó de la Academia Olímpica Internacional
y en la Universidad del Peloponeso en Grecia. Doctoranda en educación en la Universidad La Salle en Costa Rica. Psicóloga de la delegación de Costa Rica durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, Singapur 2010, Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Juegos Olímpicos de Río 2016. Trabajó en forma individual con atletas en el proceso de preparación y competencia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y como si fuera poco, es presidenta del Comité Pierre de Coubertin de Costa Rica a partir del año 2021. Es un placer otorgarle la palabra a nuestra querida Laura Moreira León. Muchas gracias, Dante, por la presentación, y a Nelson y todo su equipo de trabajo por este simposio, que realmente es un desafío y una experiencia muy importante para poder todos aprender y compartir acerca de Pierre de Coubertin y el olimpismo. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con el pedacito de mosaico que quisiera compartir la tarde de hoy. Igual, muy agradecida con Héctor y con Clemencia por tan grandes exposiciones y sobre todo por entender cómo se puede entrelazar. Es que realmente la vida del barón Pierre de Coubertin fue una vida, y sigue siendo, porque lo seguimos sintiendo vivo en su legado, en su obra, en donde realmente muchísimas partes se entrelazan y forman este mosaico que realmente pues ha impactado y ha cambiado el mundo deportivo y el mundo también de muchas personas, incluyendo el mío también. Quisiera comentarles por acá parte de mi legado, parte de este mosaico, es acerca del legado de Pierre de Coubertin, de cómo él decide realmente cambiar y realmente decide tomar un norte en su vida de cómo podía reformar la parte de educación. Y por eso quisiera comenzar con esta frase de 1901, donde Coubertin nos decía que he decidido, y es que esa palabra realmente quisiera enfatizarla, porque si uno no toma una decisión de vida, puede andar así como en un barco, pero sin tener un norte o un rumbo fijo. Creo que realmente Coubertin, al decidir, y como lo dice en esta frase, el dedicar su vida a la educación, al deporte, a la cultura, al restablecimiento de los Juegos Olímpicos y a tantas situaciones y cosas tan importantes que hizo en su vida, el decidirlo realmente pues le imprime una fuerza diferente a toda la obra y su legado. Entonces dice, he decidido cambiar bruscamente mi carrera en el deseo de unir mi nombre con una gran reforma pedagógica, ya que lo más importante en la vida de los pueblos modernos es la educación que ha de ser el prefacio de la vida. Lo que he resultado observaciones de sus distintas, y bueno, por acá tienen la frase, la pueden leer, en sus diferentes viajes alrededor de muchos continentes y de muchos lugares. Y justamente lo que quisiera rescatar de esta decisión es que Coubertin entendió la educación no solo como algo repetitivo, monótono o algo simplemente de lectura en un libro, sino que lo unió con un estilo de vida basado en el movimiento, en el reto y en el deporte como tal. Y por eso quisiera rescatar esta fase deportiva, pedagógica, que fue creando Coubertin hasta el punto también de convertir y empezar a nombrar el tema de psicología deportiva y pedagogía deportiva en su legado académico también. Coubertin, a la edad de los 72 años, estaba remando, andaba en bicicleta, hacía sus caminatas, nos decía ahora Clemencia también que practicaba esgrima, y bueno, realmente con su ejemplo, como nos comentaba Clemencia anteriormente, fue redactando un estilo de vida, como nos dice el olimpismo, basado en la alegría del esfuerzo y en el movimiento como tal. Y creo que esto es uno de sus grandes, ¿cómo podríamos decir? De sus grandes impactos, y creo que a todos nosotros nos ha impactado este movimiento
que no solo es en papel, no solo es con un lápiz y papel y con libros, sino con un estilo de vida que ha marcado al deporte mundial. Practicaba muchos deportes, yo me lo imagino, bueno, y esto va más del lado de lo que cada uno de nosotros incorpora de las lecturas y de las fotografías que tenemos de Coubertin. Yo me imagino que Coubertin era una persona muy activa y que con un también sentido aventurero. Imagínense viajar en esa época a Estados Unidos, a otros países, inclusive todo el tema del restablecimiento de los Juegos Olímpicos es una gran aventura, para lo cual hay que tener cierta valentía y sobre todo un espíritu con mucha energía cotidianamente y siempre buscando compartir, crear. Ahora escuchando la conferencia de Clemencia, pensaba yo que increíble Coubertin, días antes de los Juegos Olímpicos, de los primeros Juegos Olímpicos en 1896, convertirse en papá. Entonces esto significa que todo el periodo del embarazo y demás coincidió justamente con la organización de unos Juegos Olímpicos que de fijo fue bastante compleja, ya que en esa época pues todo se tenía que hacer. Ahora es que tenemos el internet y el WhatsApp y todo esto que puede facilitar la organización de un evento, pero en esta época también le demandó mucho tiempo y pues coincidentemente con un cambio también en su vida como lo era convertirse en papá, ¿verdad? Entonces realmente Coubertin con su vida y con su legado nos deja una forma que es justamente lo que quisiera compartir acá en este pedacito de mosaico. La idea y sobre todo esta concepción de no solo hablar de deporte o no solo de hablar de un estilo de vida activo, no solo hablar de educación, sino el practicarlo en su vida cotidiana y el realmente entenderlo como un estilo de vida que podía revolucionar y cambiar a la humanidad. Quisiera rescatar por acá también esta frase de Coubertin, donde nos dice que el deporte, y todos los que practicamos deporte realmente la podemos vivir y entender. Nos dice que el deporte no es ningún objeto de lujo, y acá es donde se abre la posibilidad del deporte para todos. Ojalá que hoy por hoy en este mundo moderno el deporte pudiera ser accesible a diferentes poblaciones, ya que realmente es una herramienta educativa y es una herramienta que puede transformar vidas. Y eso lo decimos y realmente lo he vivido en carne propia, cómo el practicar deporte nos puede realmente cambiar la vida. Entonces dice que no es ningún objeto de lujo, ni una actividad para ociosos, ni tan siquiera una compensación muscular al trabajo cerebral. Y acá quisiera hacer énfasis también cómo Coubertin en muchas de sus frases y de sus escritos, inclusive cuando hablaba de deporte, hablaba también del cerebro. Y hoy por hoy tenemos todos los estudios de las neurociencias y las aplicaciones del estudio del cerebro en el deporte. Y Coubertin en esta época, pues ya mencionaba por ahí ciertas tendencias de cómo el cerebro también impactaba el deporte como tal. Creo que realmente fue un visionario que hablaba y expresaba y escribía acerca de temas que tal vez en la época no se lo entendían muy bien, pero que hoy por hoy son temas muy modernos del desarrollo deportivo como tal. Entonces nos decía Coubertin que el deporte, y eso que él lo practicaba, yo me imagino a Coubertin a los 72 años remando en un lago, qué tantas vivencias, qué tantas sensaciones, emociones, qué tanto pudo haber pensado Coubertin remando o andando en bicicleta, porque ustedes han visto que cuando uno hace estas actividades de desplazamiento, agua o sobre algún lugar, ir viendo los paisajes, las montañas, ir sintiendo la brisa, igual las caminatas, y así murió Coubertin, haciendo una caminata en el parque. Como en todas estas caminatas, él quizás iba pensando, iba ideando sus teorías, iba creando el olimpismo, iba creando todo este legado que nos dejó. Y todos los que hemos practicado y seguimos practicando deporte entendemos eso, que cuando caminamos, cuando andamos en bici, realmente a uno se le amplía la mirada y puede empezar a pensar, y muchas veces sobre la bicicleta o sobre el bote, llegamos a entender ciertos puntos que tal vez habíamos leído algo
o se había pensado sobre algo, pero en movimiento, y esto es justamente lo que Coubertin nos decía, el valor del movimiento para el aprendizaje y para la educación. Entonces nos decía que el deporte es una fuente eventual de perfeccionamiento interior, pues es realmente una necesidad. Y si lo trasladamos a la vida cotidiana actual, en donde la rapidez, la modernidad, el internet, las redes sociales muchas veces hacen que nos desconectemos de nuestra parte interna, que realmente muchas personas estén solo enfocadas en las apariencias o en algo externo. El deporte, y esto nos lo decía él hace muchísimos años y lo podemos trasladar a hoy en día, realmente el deporte nos abre esta oportunidad para empezar a pensar y a ver nuestras áreas de mejora, empezar a experimentar toda una serie de emociones, pensamientos, dudas, miedos, que a través del deporte también podemos ir elaborando como personas y por ende pues nos va a colaborar a nuestro crecimiento personal. Y les comento esto desde el trabajo cotidiano de la psicología deportiva. Llevo aproximadamente 18 años escuchando y trabajando con atletas, entrenadores y familiares, y realmente las competencias, más allá de la medalla, más allá que si clasificaron o no, que si lo lograron el objetivo o no, realmente el proceso y el camino deportivo como tal, lo que realmente brinda es un espacio y una experiencia para poder conocernos y sobre todo desarrollarnos en diferentes áreas. Y eso es justamente una de las labores que podemos trabajar desde la psicología deportiva, y es esto de no centrarse solo en un resultado, sino en todos los beneficios que el deporte le brinda a las personas y a las comunidades. Y bueno, este es un punto y un detalle que a través de la vida de Coubertin realmente nos deja esta experiencia de que el deporte puede transformar, y como nos decía ahora Clemencia, transformar vidas, transformar pueblos y transformar comunidades. Nos decía Coubertin también que es patrimonio de todos por igual y que su ausencia no puede sustituirse por la sociedad en donde el sedentarismo, enfermedades como por ejemplo que son propias del sedentarismo, la obesidad, todo este tema de la diabetes y todas estas enfermedades que no son transmisibles, sino que nos las genera la misma falta de movimiento. Es necesario e importante recordar y entender que este estilo de vida lo podemos adoptar y nos puede generar muchísimos beneficios. Otra frase, y por acá en la presentación lo que busco también traer son frases que poco a poco, y bueno, frases de Coubertin tenemos, son páginas y páginas que él escribió. De hecho que en los textos selectos es un libro así de grueso, ¿verdad? Imagínense si esos son los textos selectos, cuánto pudo haber escrito Coubertin y sobre todo cuánto nos pudo haber dejado con su vida en general. Otra de las frases de este montón de textos que escribió, que quisiera rescatar acá, es su concepto, su esencia acerca del deporte y del deporte olímpico como tal. Y él nos decía que feria o templo, los atletas deben de elegir, no pueden frecuentar uno o al otro, déjenlos elegir. Y justamente esta frase la podemos interpretar como la práctica deportiva sagrada, que se puede relacionar con los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, y con una práctica deportiva más del lado de la feria, más del lado de los espectadores, más del lado de un deporte sin sentido, sin valores, y que los atletas tienen que escoger. Y acá es donde entra el detalle importante, que es cómo nosotros, como profesionales, como amantes del deporte, podemos realmente impactar la vida de las personas, atletas, familiares, entrenadores o personas que simplemente practican. Y digo simplemente, realmente practicar actividad física es algo excepcional y extraordinario, es algo que deberíamos de incorporar todos en nuestra vida cotidiana, pero es importante que esta práctica deportiva y de actividad física la practiquemos con un sentido, con unos valores, con un propósito. No solo es ponerse las tenis y salir a caminar, no solo es
conseguirse la bicicleta y salir a conocer un lugar, sino la forma, la filosofía, los valores, el cómo entiendo que es el deporte, realmente es lo que marca la diferencia y lo que puede distinguir si se convierte en una herramienta educativa como tal o más bien una actividad que pueda generar inclusive daño o deterioro en la salud integral o mental de las personas. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando se practica el deporte sin estos valores y sin esta filosofía, sin este sentido de templo, las personas pueden caer en el sentido de la competencia excesiva, del ganar a toda costa, de un sobreentrenamiento, de una necesidad inherente de solo competir y ganar, que muchas veces la sociedad actual y moderna pues no lo fomenta también esta competencia. Entonces, si se practica el deporte solo con esto que lo moderno le imprime, sin esta esencia más sagrada, con los valores y una filosofía de vida, realmente puede generar daño. Les comento que en mi trabajo cotidiano como psicóloga deportiva, muchas veces trabajo o me encuentro con jóvenes que realmente les gusta el deporte, pero lo dejan de practicar por esa excesiva competencia, por esa excesiva presión, por este sentido más vacío y más banal de la actividad deportiva como tal. Y esto es parte del resultado de una poca formación deportiva que incluya valores, que incluya educación olímpica o que incluya este propósito con el cual practicamos la actividad física o el deporte. Y bueno, Coubertin en 1925 ya nos estaba escribiendo y hablando de la importancia de practicar deporte, sí, pero cómo lo practicamos y lo que entendemos por el deporte, la filosofía de vida que le imprimimos a ese deporte es lo que nos va a marcar la diferencia. De igual manera, en 1911, cuando parafrasea o cambia un poco la frase de Juvenal, de mens sana in corpore sano, y llega Coubertin y nos dice, bueno, no es solo es estar sano, porque yo puedo salir a caminar y estar sana, puedo andar a practicar algún deporte y estar sana, puedo quedarme sentada viendo televisión y estar sana, de alguna manera. No sé si eso es salud, pero físicamente, orgánicamente, puede generar, o la persona estar sana, inclusive siendo sedentaria. Ahora bien, lo que nos dice Coubertin, y esto es justamente lo extraordinario que quisiera resaltar por acá, es que nos dice, no es solo es esto, no es solo es tener un cuerpo sano, es poder tener una mente inquieta, una mens fervida, y aprovecho acá el anuncio para poder rescatar estas actividades que se realizan desde el Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, que le llamamos la mens fervida, que son aquellas capacitaciones o charlas donde compartimos de una manera activa y con mucha pasión también diferentes temas del legado de Coubertin. Entonces nos decía Coubertin que es una mente inquieta en un cuerpo entrenado, y eso justamente es uno de los legados más importantes. No es solo estar sano, es poder mantener esta inquietud y este movimiento en la parte académica, en la parte deportiva o en las actividades que nos propongamos en la vida cotidiana. Y creo que esta frase de la mens fervida, incorpore el acertoso, realmente es la esencia de Coubertin y su legado de vida. Por eso les decía que yo siempre me lo imagino por ahí o escribiendo o caminando, siempre con una actividad propia también de los atletas, porque cuando trabajamos con atletas, los vemos como siempre tienen esta inquietud por la mejora, por a veces inclusive si no regulan esta inquietud se pueden llenar el día de actividades y que a veces inclusive los terminan aturdiendo o saturando, y por eso es importante otro de los legados que es el balance, ¿verdad? Sí, está bien, una mente inquieta en un cuerpo entrenado, pero también el balance y la armonía son otros elementos importantes del legado del varón. Ahora bien, resulta que toda esta filosofía de vida nos va llevando a esta forma de practicar deporte, a estos valores con que entendemos el deporte, a esta forma, digámoslo así, aquello invisible, pero que va a determinar el cómo se entrena, cómo se realiza la práctica deportiva como tal. Y esto Coubertin lo buscó dejar muy, muy claro, y realmente siendo un visionario,
empezó a crear toda esta parte de la pedagogía, inclusive de la psicología deportiva como tal. Y acá, muy brevemente, por temas de tiempo, quisiera enfatizar que si uno estudia, cuando uno estudia psicología deportiva, le dicen que el primer congreso fue en 1965 en Roma, pero cuando estudiamos a Coubertin, vemos que en 1900, y vean qué impresionante, en 1913, o sea, 40 años antes de lo que creemos que son los inicios de la psicología deportiva, bueno, un tiempo antes, realiza un congreso en Lausana que le llama la psicología deportiva, uniéndolo con todo el tema de la pedagogía deportiva, dando sus aportes también acerca de diferentes distinciones. Él entendía que el deporte, como con diferentes categorizaciones, algunos se respondían a la categoría de la armonía, del balance, de la lucha, uniendo siempre todo el tema de la cultura y la educación. Y creo que esta es una de las bases que ojalá que nosotros los psicólogos y las psicólogas del deporte lo pudiéramos también recibir en las universidades y en las maestrías, porque muchas veces la capacitación en psicología deportiva va del lado de mediciones, llevar al atleta a su rendimiento, a alcanzar el objetivo, a ganar, maquinizando muchas veces al atleta, deshumanizándolo y dejando de lado su parte esencial, su alma, su esencia, y solo centrándonos en números y en rendimientos, y así muchas formaciones en psicología deportiva pues responden a esto. Coubertin, en su sentido humanista, para 1913 nos empieza a hablar de que el ejercicio realmente ilumina el trabajo cerebral, y les decía anteriormente de las neurociencias, nos habla del estado del alma, del remero, y por acá tienen la frase, la pueden ir también leyendo. Nos habla de la armonía que produce el movimiento entre el remero y el bote, la armonía, que regula Laura, la navegación. Adelante. Perdón, Laura, nos queda un minutito de tu minuto. presentación para luego Okay. hacer preguntas. Perdón la molestia. No se preocupe. En un minuto vamos a terminar. Entonces, Coubertin nos hablaba justamente eso, de la voluntad, y acá tenemos otras frases, y esa es la esencia de la psicología deportiva como tal. En los 45 segundos que me quedan, quisiera simplemente rescatar esto del legado y de Coubertin en la psicología deportiva, con frases que podemos trabajar en nuestra vida. Atletas, conocerse, gobernarse, vencerse a sí mismo, rescatar todo el tema de los aprendizajes, crear estilos de entrenamiento, de competencias, todo el tema del legado de los atletas, no solo su medalla, no solo sus resultados, sino el legado hacia las comunidades, y el tema de los valores deportivos como tal. Y todo esto, ya para finalizar, imprime y genera salud mental en el deporte, que es uno de los temas que hoy por hoy el Comité Olímpico Internacional le está haciendo muchísimo énfasis, y está buscando pues desarrollarlo en la vida de los atletas. Y bueno, con esto quisiera terminar. Muchas gracias. Les dejo por acá mi contacto, por acá está el correo, y a las órdenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Excelente, excelente tu exposición. La verdad, siempre muy clara, muy cálida. Agradecido y perdón por interrumpir tu presentación. No se preocupe. Bueno, ahora pasamos, Laura, Clemencia y Héctor, vamos a pasar una instancia de preguntas y respuestas, pero antes de levantar algunas de las preguntas que se encuentran, queremos informarles que, bueno, obviamente, al haber estos tres disertantes de lujo, tenemos saludos, ¿sí? Y, bueno, felicitaciones. Roberto Luján dice para Clemencia: genial exposición, profesora. Y agrega lo siguiente, no sé si Clemencia quiere hacer algún comentario sobre esto, dice: su búsqueda de la calostagatia vista desde el amor. No sé, Clemencia, si usted quiere hacer algún aporte con respecto a esto. Incluso invitamos, sí, claro. Clemencia y Héctor, por favor, pueden dejar abiertas ahora sus cámaras. Ya. Sí, creo que fue una
constante e indirecta forma de mantener la vida de Coubertin. Ese equilibrio entre lo bello y lo bueno lo llevó cultivándolo desde muy joven, puesto que su padre era una tendencia histrónica acerca de la pintura y acerca de las artes, y influenciaron a Coubertin de cierta manera, como nos lo comentó Héctor magistralmente, y que de esa manera él incluyó en los Juegos Olímpicos las expresiones artísticas, además ratificando todo lo que en la antigüedad sucedía durante el Festival Olímpico, el festival que se hacía en Olimpia, en el que también tomaban parte de las actividades artísticas, literatura, escritura, poesía, pintura, además de escultura y música. Así que creo que él se esmeró mucho por cumplir con la calocagastria, con ese concepto profundo del equilibrio entre lo bello y lo bueno. Bueno, muchas gracias, Clemencia, por tu comentario. Tenemos un aporte de lujo, unas felicitaciones de lujo. Elvira Ramini dice lo siguiente: una nueva página en la historia del movimiento olímpico está escrita y América Latina consigue que Coubertin siga viviendo. Bueno, es la verdad que venga de Elvira, este reconocimiento vale la pena de un gran aplauso. Bueno, seguimos con las felicitaciones, si me permiten, y hay algunas preguntas más que quiero leérselas. El profesor Tomás Bolaños, presidente del Comité colombiano Pierre de Coubertin, dice lo siguiente: ante tan estético mosaico que nos han mostrado, no quiero hacer preguntas, solo quiero dar mis felicitaciones a los organizadores y especialmente a los panelistas que nos han recreado con nuestra comprensión de este personaje central del movimiento olímpico. Exalto la brillante intervención de Héctor, destaco la intervención de Clemencia en lo que muestra el Coubertin romántico, afectivo, amoroso, esposo y padre fiel. Me siento orgulloso de decir que Clemencia es colombiana. Qué piropo, Clemencia, ¿eh? Y dice: agradezco también la amena exposición de Laura sobre el Coubertin, también como promotor del deporte, el desarrollo y bienestar personal. Hay otra pregunta de Daniel de la Cueva, pero no sé si quieren comentar algo porque ha sido un piropo un tanto subido de tono, Clemencia, no sé qué opinas. Tomás, se hace lo que se puede y lo que sale del corazón. Un abrazo olímpico. Bueno, gracias, Clemencia. A continuación tenemos una pregunta de nuestro querido Daniel de la Cueva, presidente del Comité Pierre de Coubertin de Argentina, y Daniel dice: quiero felicitar, muy agradecido por sus producciones a la doctora Clemencia, que opina desde su posición personal. Acá viene la pregunta: ¿cuál serían las posiciones de Coubertin sobre las perspectivas de género y la interseccionalidad? Muchas gracias, felicita el profesor Daniel de la Cueva y pregunta Clemencia. Gracias, Daniel. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, Coubertin vivió una época en que la mujer estaba en una vitrina, era una porcelana que había que proteger, y todavía los avances de la ciencia no nos permitían reconocer que las mujeres estamos desde lo más sagrado de la naturaleza, compuestas de tal forma que no ponemos en riesgo la fertilidad humana. Es decir, que esos conceptos que existieron para la época los tuvo que manejar Coubertin para proteger a la mujer y pensar que no podían estar las mujeres en la práctica del deporte. Pero pienso que además
el amor y el respeto que él profesaba por la mujer lo llevó a tener unos grandes conflictos. Por eso los puse con el tema de Alice Meliat. Creo que fue una cosa que a él le incomodó realmente, porque era un hombre que creía en sus conceptos y era muy fiel a sus conceptos. Así que es de entender esa situación que él vivió en esa época para ese momento histórico, y no solamente histórico, sino de la evolución de la investigación y la ciencia. En cuanto a las nuevas tendencias que hoy vemos, pues estaría en un gran aprieto Coubertin realmente, porque estamos viendo el avance de la ciencia demostrándonos qué puede ser como concepto de género, qué puede ser mujer y qué puede ser hombre, y en nosotros mismos aún no entendemos la dimensión de lo que ello se trata, y existen muchas contradicciones, además muchos análisis desde el punto de vista científico. Creo que hasta ahí podría responder la pregunta de Daniel. Muchas gracias, Clemencia. Muchas gracias. Dante, ¿me permites un poquito antes? Sí, por favor, Héctor. Bueno, para complementar, porque creo que es un hecho importante a todos nuestros panelistas, yo insistí durante mi exposición que en cada una de las etapas debemos ubicarnos el momento en que se produce el hecho. Es clave. Clemencia lo dice ahora y es real. No podemos pensar con la mentalidad de Coubertin de la Belle Époque con lo que es hoy en día. Ayer lo estaban planteando los compañeros expositores, especialmente el catalán, hablando sobre los medios de comunicación del COI. Yo traje a relación hoy la revista Olímpica, y hoy, antes de salir, acabo de leer que mañana empieza un nuevo formato de expresión mensual del COI. Se va renovando el momento, porque la tendencia. Entonces, esto es un hecho histórico, es un axioma histórico que no se puede razonar, no se puede definir cada uno de los hechos si no nos ubicamos en el momento. La pregunta de Daniel es correcta, la pregunta de Daniel es muy correcta, pero yo extiendo para todas las ponencias y todas las situaciones, lo mismo lo que comentaba Laura en su momento de los congresos, tenemos que ubicarnos en cada momento la vivencia, la realidad, el país. La Francia de Coubertin fue muy diferente en distintas etapas. La parte política francesa lo indujo a él a llevar resoluciones, a aceptar cosas que él mismo no quería. Y la culminación final de la torta fue que se fue de Francia. En 1912 ya piensa y se va de Francia. Bueno, eso es lo que quería aportar, que no olvidemos nunca el momento que se realiza. Gracias. No, gracias a ti, Héctor. Bueno, justo Héctor, aquí acaba de llegar una pregunta de nuestro querido Christian Kerr, que es también un integrante del Centro Latinoamericano de Estudios Coubertinianos, y con orgullo tengo que decir de la Comisión de Jóvenes del CLEC. Es una pregunta un tanto larga, así que Héctor, la voy a ir diciendo despacito para que se entienda bien. Dice: estimado presidente Héctor, gracias por sus consideraciones tan importantes. Uno de los trabajos de Coubertin durante su vida fue internacionalizar el deporte competitivo con la finalidad de promocionar la educación a través de competencias envueltas en las áreas deportivas. Sin embargo, muchos aspectos de esta práctica se alteraron con el tiempo. Eso debido con el contexto histórico, cultural y social atribuido a los deportistas que incluso en ocasiones específicas sirven al deporte como alternativas corporativas, implícitas, explícitas, incorporadas en sus acciones durante los entrenamientos y competiciones. En esa dirección le pregunto, ¿cómo usted ve el instrumentalismo en el deporte de hoy?
y cierra Cristian diciendo: ¿los trabajos de Coubertin tienen conexión con los recientes cambios o son características distintivas de cada siglo? Creo que Cristian se contesta solo esta última parte. También volviendo a la participación de panelistas en el día de ayer, se decía un hecho, un comentario de Thomas Bach referente a lo que fue si se hacía o no se hacía los Juegos Olímpicos en Tokio. Y la resolución de haberlo llevado a cabo tuvo un gran acierto, porque el Comité Olímpico Internacional tomó el elemento de transmisión que hay hoy en día, los medios de comunicaciones que dispone, que son mucho más de las personas que podían estar sentadas en un estadio. ¿Cuánto se podía haber llevado con pandemia entre medio? 30.000, 40.000 personas. ¿Cuántas personas llegaron a ver la ceremonia inaugural? 3.000, 4.000 millones de personas. Eso no cambia porque el medio con que se cuenta hoy en día es totalmente diferente y eso va condicionando cada uno de los aspectos de los juegos, de los distintos deportes, la misma programación olímpica que se va adaptando, que se está haciendo con pruebas con mucho éxito, y Buenos Aires fue un ejemplo que vivimos de deportes nuevos, los deportes callejeros, introducir a la juventud con nuevas formas deportivas, sacando las tradicionales, pero que se están imponiendo, y el comité lo está tomando y lo está poniendo en la programación olímpica. O sea, que cada momento, cada etapa va a condicionar. No podemos pensar, el mismo Coubertin se vio condicionado en su programación en muchísimos aspectos a lo largo de varios de los juegos hasta donde él pudo intervenir. Y los del 24, que para nosotros en Sudamérica y en el caso de Uruguay es muy importante porque son los primeros 100 años y donde tuvimos la primera medalla de oro en el fútbol, era la primera vez que el fútbol de Sudamérica llegaba a Europa. Uruguay obtiene la medalla de oro con una exhibición magnífica. ¿Qué pasó? Coubertin no era partidario de los juegos por equipos, pero fue la imposición tal de Jules Rimet y el fútbol, tanto en Europa como de Estados Unidos, que tuvo que ponerlos, los equipos, y cómo arregló las cosas. Se hicieron un mes antes. El rugby se disputó primero, lo ganó Estados Unidos, después se disputa el fútbol, lo gana Uruguay, y recién a los 20, 25 días se da inicio a los Juegos Olímpicos. Los muchachos del rugby y de fútbol lo pasaron bárbaro porque se quedaron 25 días disfrutando de París, del Evoque parisiendo, y los bailarines de tango, a Nelson, que le gusta el tango, marcaron no solo en la cancha, sino en los cabarets parisinos, gran ejemplo y medalla de oro también. Gracias, Héctor, por tu claridad conceptual. Gracias a Cristian también por su pregunta. Nos quedan unos 10 minutitos, así que vamos a tener que ser como breves. Pero me gustaría, ya que a Laura justo corté una parte muy importante de su disertación, me encantaría preguntarle a Laura, ¿cómo se hace, tú que has tenido experiencia con atletas de élite, para transmitir esta filosofía olímpica, este legado de Pierre de Coubertin, a un atleta que tal vez, como tú bien dices, está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con su rendimiento? ¿Cuáles serían esos tips para trabajar con ellos? Muchas gracias, Dante. Bueno, también depende del atleta, inclusive de los valores y de cómo entienda el deporte, ¿verdad? Porque tal vez hay atletas que la filosofía olímpica y demás no les resuena. Entonces, lo primero que ocupamos es que el atleta esté dispuesto también a buscar comprender este lado humanista e incorporarlo en su vida cotidiana. Luego, creo que el olimpismo y la filosofía de vida que propone Coubertin realmente viene a llenar o a trabajar o a completar una necesidad que siente el atleta desde su parte interna, ¿verdad? Que es una necesidad de comprender, es una necesidad de sostener, porque el deporte de rendimiento o bien de alto rendimiento es una actividad muy intensa, que lleva una alta carga emocional y lleva muchas actividades que pueden llegar a desgastar.
Entonces, creo que el olimpismo viene a llenar algo que el atleta realmente necesita, y es justamente una filosofía y unos valores con la cual practicar su vida cotidiana. Y a partir de ahí es realmente sencillo, porque el olimpismo nos brinda, y el Barón Pierre de Coubertin nos brinda toda una serie de frases que ya están ahí, que ya están escritas, que vienen a simplemente a darle un sentido a algo que pasó en un entrenamiento o en una competencia. Como aquella frase de la vida es simple porque la lucha es simple, funciona mucho para trabajos en equipo, deportes individuales, todo este tema de que el deporte nos lleva a conocerse, lo propio del atleta es conocerse, gobernarse y vencerse a sí mismo, realmente nos colabora al autoconocimiento, al trabajo personal, y así podemos encontrar muchísimas frases que simplemente nos vienen a apoyar lo que ya el atleta en su cotidianidad va experimentando y le viene a otorgar un sentido de vida a aquella experiencia deportiva como tal. Gracias, Laura. Muchas gracias por el desarrollo y la ampliación de esta idea. Nos quedan muy poquitos minutos. Les agradecemos sinceramente lo disciplinados que han sido con el tiempo, pero antes de irnos, quisiéramos que en 30 segundos cada uno pueda hacer una conclusión final, un cierre final, si les parece. No sé si quiere empezar Clemencia. Clemencia, bueno. Ahí está. Espera, está fallando un poco la conexión, pero creo que la conclusión de mi intervención es que el ser humano requiere de enamorarse de la vida, enamorarse de lo que hace y de su profesión, ser fiel a sus principios, en este caso a los valores olímpicos, dar buen ejemplo y dejar una huella en el corazón de los demás. De ahí a perderse en la noche de los tiempos es muy fácil, pero marcar la vida de los seres humanos es una gran responsabilidad. Quienes estamos inmersos en el deporte tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, y es precisamente la vida del ser humano. Gracias, Clemencia. Hermosas palabras, de verdad. Agradecidas. Héctor, una conclusión final. Un gran poeta uruguayo, José Luis Zorrilla de San Martín, decía: vivir se debe la vida, de tal forma que viva queda en la muerte. Yo creo que Coubertin fue un hombre que vivió la vida con una serie de mosaicos que lo fue uniendo y que dejó ese legado, y que por algo vivió y dejó una muestra enorme y un gran ejemplo de un gran humanista. Y resalto esa palabra, humanista. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, Laura, te toca el cierre, ni más ni menos. Creo importante concluir y rescatar cómo todo el legado de Coubertin, su estilo de vida, su obra, puede realmente colaborar en estos tiempos actuales, en el 2021, con todo el tema de la pandemia, del COVID y de la alta competencia, al desarrollo de una salud integral y la salud mental, tanto en la vida cotidiana de todos nosotros como en los atletas élites y profesionales también. Así que esa sería la conclusión. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, ahora entiendo, Laura, por qué el profesor Daniel de la Cueva pone genios, ¿sí? Ahí en el chat. Realmente es para aplaudir lo que han brindado ustedes en estos minutos. Nelson, no sé si tú quieres decir algo antes de que cerremos esta sala. Bueno, Dante, primero felicitar a ti por la conducción extraordinaria de este panel, que, hombre, a mí me gustaría estar ahí metido contigo, pero es un placer escuchar. Esto es, aprender, y cómo hay que aprender cosas, y cómo ustedes también ofertaron a mí y a todas las personas que estaban aquí esta oportunidad de aprendizaje. Así que saludos olímpicos a todos. Vamos a hacer un pequeño break hasta nuestra nueva y última sesión, no menos importante,
que empieza en 55 minutos de Brasil a las 7 de la noche. Pero vamos a cerrar esta plataforma, así que volvemos pronto. Pero si me permiten, necesito simplemente dar un recado a un invitado que llegó y no sabe lo que está pasando. Tengo que decirle porque no puedo cerrar la plataforma sin comentar. Dear Ian Culpen, welcome. We are preparing the new session. In a few minutes, we will come back. Okay for you? Can you listen me? Y el Culpen es nuestro invitado para la última sesión y llegó, creo que un poco temprano. Hay que llevar en consideración que allá es completamente distinta la hora. Por eso, tal vez algún engaño. Dear Ian, are you here, still here? Ok. Si no está, cerramos. Sí, estaba, pero ya no está. Bueno, gracias Clemencia, gracias Laura, gracias Héctor, gracias Dante, gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este panel y nos vemos en pocos minutos. Adiós. Okay. Saludos olímpicos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias.